Bueno, ahora sí, vamos a directamente a meternos con las funciones, ¿sí? Y a ver todos estos que vimos, ¿sí? Si son decrecientes, crecientes, o cuándo son decrecientes, cuándo son decrecientes, cuándo son las raíces, cómo son, ¿sí? Si bien algunas ya estuvimos hablando en las clases anteriores, pero bueno, ahora, como dijimos, vamos a formalizar todo eso que estuvimos viendo y vamos a concretar todo, ¿sí? Bien, habíamos visto que la función lineal, sí, f de x era de la forma ax más b, ¿sí? Donde a y b eran coeficientes, números, y x era la variable independiente, ¿sí? Bien, entonces, vamos a empezar con las definiciones, ¿sí? Al numerito ese a, algo estuvimos hablando también, ¿sí? Habíamos dicho que era la pendiente de una recta, ¿sí? Vamos a ver qué representa esta pendiente o qué significa esta pendiente. ¿Sí? Veamos estos ejemplos. ¿Está? Fíjense. 3x más 1, x más 1, menos x más 1 y 2x más 1, que al lado están las representaciones gráficas. ¿Sí? Bien. Entonces, la pendiente de una recta, ¿sí? ¿Qué hace o qué le hace a la gráfica de la recta? ¿Sí? ¿Cómo influye, digamos, en la gráfica de la recta? Sí, a ver si alguno me puede contestar. No puedo ver el chat, así que desmutéese. Bien, ¿y qué me hace A? Sí, vemos dos cosas. Es ¿Qué la hace? pendiente. A es la pendiente. Exactamente, ¿sí? Pero fíjense, hay tres rectas, ¿sí? De esta manera, que son la azul, la amarilla y la verde, ¿sí? Que son todas crecientes. No sé si lo ven, ¿sí? Es decir, a medida que mi x va aumentando en valor, ¿sí? De menos 3 a menos 2, de menos 2 a menos 1, por ejemplo, de menos 1 a 0, ¿sí? Esas tres funciones van creciendo, ¿sí? No sé si se dan cuenta. Ahora, fíjense que esas tres rectas tienen pendientes positivas, ¿sí? Entonces, ahí podemos sacar una conclusión de cómo influye A en el gráfico de una función, ¿sí? ¿Que cuál es? Que si A es mayor a 0, entonces la recta es creciente. ¿Sí? Y es siempre creciente en este caso. ¿Sí? Después, bueno, vamos a hablar un poquito más, pero bueno, ahí se ve. Ahora, si A es menor a 0, ¿cómo es esa recta? Fíjense, el único caso es x es menos x más 1. ¿Sí? La recta roja. Fíjense que si A es negativa, la recta es decreciente. ¿Sí? Entonces esa es la primera conclusión. ¿Está? Ahora, vamos a ver otra cosa que pasa con A, ¿sí? Y para eso vamos a agarrar a las tres rectas crecientes, ¿sí? ¿Qué pasa a medida que yo voy aumentando el valor de A? ¿Qué pasa con la recta? Con las rectas. Toma mayor pendiente. Toma mayor pendiente, ¿sí? Es como que se acercan al eje Y, ¿sí? Es decir, cada vez son crecientes y son más crecientes todavía, ¿sí? Entonces, la otra conclusión que sacamos, y lo mismo va a pasar con si aumento la pendiente en forma negativa, ¿sí? Es decir, la recta menos 2 más 1 va a estar más cerca del eje Y que la recta menos x más 1, ¿sí? Entonces, si A1, ¿sí? Si A1 es mayor que A2, entonces la recta
A1, ¿sí? Vamos a A1 X más B1, ¿sí? Va a crecer, crece más rápido que la recta A2 X más B2, ¿sí? Independientemente del valor de B. ¿Está? Fede, yo siempre que analizo la pendiente, lo que pienso es que es una fracción. Entonces, si es 3x más 1, digo Sí. que 3 sobre 1. Por cada unidad aumento 3 unidades. Bien, claro, esa es una forma, está muy bien, y esa es una forma de graficar a la recta, ¿sí? Teniendo un punto a la recta, uno puede, está muy buena esa explicación. Teniendo un punto a la recta, uno puede graficar teniendo en cuenta esto que dijo el compañero, ¿sí? Justamente, si uno ve, vamos a agarrar la recta azul, que es la más fácil, ¿sí? Si yo estoy acá, ¿sí? ¿Qué dice el compañero? Que en este caso, voy a borrar esto, ¿sí? Yo tengo la recta y igual a x más 1, ¿sí? Entonces, acá la pendiente a es 1, que yo lo puedo escribir, lo puedo ver en este caso como 1 sobre 1, ¿sí? Si a es una fracción, ya está, ya no necesito nada, pero si es un número entero, ¿sí? Yo lo puedo escribir como fracción de esta manera, ¿sí? Como 1 sobre 1, ¿sí? O como dijo el compañero, 3 sobre 1. Entonces, ¿qué significa? Y bueno, esto es lo que yo me corro en el eje X, ¿sí? Y esto es lo que yo me corro en el eje Y, ¿sí? En este caso no lo voy a distinguir porque es 1 y 1, ¿sí? Es decir, si yo estoy acá, si yo estoy en este punto, me corro 1 para el lado positivo, ¿por qué? Porque este 1 es positivo, ¿sí? Y me corro 1 para arriba, ¿sí? Entonces estoy en este punto, ¿está? Si voy a esta recta, ¿sí? A la verde, ¿quién sería A? ¿Sí? A es 3, ¿sí? Que si lo pongo como fracción es 3 sobre 1, ¿sí? Entonces, ¿qué me tengo que correr? Me tengo que correr 1, ¿sí? Para el lado positivo en las ejes y tengo que subir 3, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo. Yo estoy acá. Me corro 1 para las X y subo 3. 1, 2, 3. Y estoy en este punto, ¿sí? Efectivamente, estoy sobre la recta también, ¿sí? Cuando uno es negativo, en vez de, si por ejemplo, si yo quiero ponerle este negativo, en vez de correrme para el lado de las X para la derecha, me tengo que correr para la izquierda, ¿sí? Y si este es negativo, en vez de correrme para arriba, me corro para abajo. ¿Está? Eso es indistinto en donde, si por ejemplo A es menos 3, si yo lo pongo como menos 3 sobre 1 o lo pongo como 3 sobre menos 1, es exactamente lo mismo, ¿sí? Me lleva al mismo resultado. Bien, entonces, dijimos que, que las pendientes, entonces me dice si es creciente o decreciente y además me dice cuán creciente es, ¿sí? Si es más creciente, es decir, me da una indicación de cuán creciente es una recta respecto a la otra, ¿sí? Bien, bueno, esto es todo lo que queremos ver, ¿sí? Y el número B, ¿sí? Es la ordenada al origen, ¿sí? En este caso, fíjense que todos tienen ordenada al origen 1. ¿Y qué significa eso? Y bueno, que todos van a pasar por el punto 0, 1. ¿Sí? Cuando x vale 0, y vale 1. ¿Sí? Obviamente, si la ordenada del origen es mayor, significa que la recta va a ser igual, pero va a estar más arriba. Si la ordenada del origen es menor, la recta va a ser igual, pero va a estar más abajo. ¿Sí? Es decir, van a ser rectas paralelas que, dependiendo si B1 es mayor que B2, entonces la recta 1 va a estar por arriba de la recta 2, ¿sí?
Y eso es lo que me indica entonces el valor de B o la ordenada del origen. ¿Sí? Bien, y bueno, voy a tener una sola raíz, que eso lo estuvimos analizando cuando vimos las ecuaciones, que yo siempre voy a tener solución, y la raíz va a ser menos B sobre A. Bien, me tomo un mate para que dijeran todos estos conceptos, ¿sí? Bien, el dominio, ¿qué podemos decir? A ver, del dominio, el codominio, imagen de estas funciones. De todas las rectas, ¿cuál es el dominio? Son todos los reales. Todos los reales, ¿sí? Está definido para todos los valores. ¿Qué puedo decir La del imagen lo mismo. Claro, ¿y qué pasa con el codominio y la imagen? Son iguales. En este caso son el mismo conjunto, exactamente, ¿sí? No tengo que... ¿Qué significa eso? Que yo no le tengo que dar ninguna restricción al codominio para que me dé la imagen, ¿sí? El codominio es exactamente la imagen. Bien, continuamos, ¿sí? Vamos a las funciones cuadráticas, ¿sí? Ya vimos que la expresión general era esa, a por x cuadrado más b por x más c, ¿sí? Y ahora sí vamos a definir, ¿sí? Algunos puntos importantes que a mí me van a servir para resolver y poder graficarla, ¿sí? Por ejemplo, un punto importante es el vértice, ¿sí? ¿Por qué es importante? Pues bueno, justamente define lo que se llama el eje de simetría, que un poquito estuvimos hablando cuando vimos ecuación cuadrática, ¿sí? ¿Qué es el eje de simetría? Bueno, si yo tengo la parábola así, ¿sí? Y este punto es el vértice, ¿sí? Es decir, acá tengo x del vértice, y del vértice, ¿sí? Bien, entonces, este va a ser el eje de simetría. ¿Qué significa el eje de simetría? Bueno, si yo agarro cualquier recta, ¿sí? Paralela, en este caso al eje X, ¿sí? Y veo dónde cruza a la parábola, entonces significa que esta distancia va a ser igual a esta distancia, ¿sí? Es decir, yo en X me corro lo mismo para allá que para allá, ¿sí? El módulo, obviamente, ¿no? Porque acá me corro para la izquierda, es decir, tengo que restar, ¿sí? Del X vértice, es decir, este X, este punto que va a ser, y bueno, va a ser X del vértice menos D, ¿sí? Y este punto de acá, ¿quién va a ser? X del vértice más D, ¿sí? Profe, en un ejercicio dice el coeficiente principal es -2. ¿A qué se refiere con coeficiente principal? Coeficiente principal siempre es A, ¿sí? El coeficiente principal es el que acompaña al mayor grado de X, digamos, ¿sí? En este caso, siempre, tanto en la lineal como en la cuadrática, uno siempre dice que el coeficiente principal es A, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este O caso está sea, acompañando a X al cuadrado. ok, si tengo x al cubo, pasaría a ser de El x de al X al cubo. cubo, exactamente, ¿sí? Listo. Por eso también decimos que en una función cuadrática el coeficiente principal tiene que ser distinto de 0, porque si no deja de ser cuadrática, ¿sí? Bien. Seguimos. ¿Cómo hacemos para hallar X del vértice? Bueno, X del vértice, ¿sí? Se calcula de esa manera como está ahí, ¿sí? X del vértice es igual a menos B sobre 2 por A. ¿Sí? Es decir, yo tengo A y tengo B, entonces es menos B sobre 2 por A, ¿sí? ¿Cómo hago para hallar Y del vértice? Y bueno, simplemente agarro X del vértice y lo reemplazo en la función, ¿sí? Si quieren, digamos, en forma general, ¿qué sería hacer eso? Y bueno, ¿qué significa hacer F de menos B sobre 2 por A? ¿Sí? Bueno, ahora este es el valor de X, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a A por menos B sobre 2 por A, todo al cuadrado, ¿sí? Más B por menos B sobre 2 por A, ¿sí? Más C. ¿Está? Bien, ¿y qué pasa? Fíjense lo que pasa. Entonces, ¿esto es igual a qué?
Y esto es A por, esto me queda B cuadrado sobre 4 por A al cuadrado, ¿sí? El cuadrado se distribuye a todo y el menos se cancela. Y acá, ¿qué me queda? Más, no, menos, ¿sí? Más y menos, menos, B cuadrado sobre 2 por A, ¿sí? Más C. ¿Está? Entonces, este se va con este, ¿sí? Y fíjense que me queda B cuadrado sobre 4A menos B cuadrado sobre 2A, ¿sí? Es como hacer un cuarto menos un medio, ¿cuánto es? ¿Sí? Menos un cuarto, ¿no? Entonces, esto de acá me queda menos un cuarto de B cuadrado sobre A más C, ¿sí? Y este es el I del vértice, ¿sí? Que si no se acuerdan la expresión, porque a veces no se acuerdan, les queda, bueno, pueden decir, bueno, X del vértice es mucho más fácil acordarse, porque es directamente menos B sobre 2 por A, ¿sí? Y para hallar Y del vértice, agarran ese valor, lo reemplazan en la función y les da, ¿sí? Y si no, hacen esta cuentita, como ustedes quieran. ¿Sí? Bien, continuamos. ¿Sí? Bueno, hay algunos ejemplos de los vértices, ¿sí? Y para poder calcularlos. Por ejemplo, vamos a calcular. Vamos a ir a la roja, ¿sí? La roja, ¿qué me dice? Me dice que Y es igual a menos X al cuadrado. Bueno, menos X al cuadrado, ¿sí? Más 4X más 5. ¿Sí? Esa es la roja. Bien, ¿quién es A? A es menos 1. ¿Quién es B? B es 4. ¿Quién es C? C es 5. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale X del vértice? Y bueno, recién vimos que es menos B sobre 2 por A. ¿Sí? Entonces, en este caso va a ser menos 4 sobre 2 por menos 1. ¿Sí? Entonces, X del vértice, ¿cómo me queda? Menos 4 sobre menos 2, ¿sí? El menos y el menos se cancela, 2 dividido 4, entonces queda 2. ¿Está? ¿Sí? Y del vértice, y bueno, si no me acuerdo lo que dice recién, directamente digo y del vértice, ¿sí? Yo ya sé que cuando y es y del vértice, x tiene que ser 2, entonces es menos 2 al cuadrado más 4 por 2 más 5. ¿Está? Entonces, ¿quién sería? El menos está fuera del cuadrado, o sea que esto sería menos 4 más 8 más 5, ¿no? ¿Sí? Menos 4 más 5, 1, más 8, 9. ¿Sí? O sea que Y del vértice es 9. O sea que el vértice es el punto 2, 9. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. ¿Sí? Sobre el eje X, 2 cuadraditos es una unidad, ¿sí? Y sobre el eje Y, un cuadradito es una unidad, ¿sí? Si ustedes ven el vértice... Ah, no, perdón. Tanto en X como en Y, un cuadradito es una unidad, ¿sí? O sea que el vértice acá está en 2 cuadraditos, y si ustedes cuentan, hay 9 cuadraditos hasta acá. ¿Sí? Bien. Continuamos. Sí, vamos a ver qué pasa cuando hacemos variar A, B y C, ¿sí? Y para eso, para hacerlo también un poquito más rápido, más amigable, vamos a ver una página de internet, ¿sí? Ahora les voy a compartir, ¿sí? En donde hay una aplicación, acá. Yo tengo una parábola, ¿sí?
En este caso es la función y igual a x al cuadrado, ¿sí? En donde b es 0 y c es 0, ¿sí? Vamos a ver qué pasa cuando yo hago variar el valor de a, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo a lo hago cada vez más grande, ¿qué le pasa? ¿Sí? Pasa algo parecido a lo que pasaba en la recta, ¿sí? ¿Se acuerdan que se va acercando al eje X? ¿Qué significa eso? Y bueno, que crece más rápido, ¿sí? Para un lado, o uno puede decir decrece más rápido, ¿sí? Porque se acuerdan que el vértice también divide la región de crecimiento de decrecimiento, ¿sí? Entonces, si yo tengo la parábola así, acá tengo el vértice, ¿sí? Entonces, acá decrece y acá crece, ¿sí? Entonces, fíjense que yo me voy acercando al eje X, ¿qué significa? Que como que esto, acá, por ahí el crecimiento se ve más, esta crece mucho más rápido que esta, ¿sí? Y bueno, eso es cuando yo hago aumentar el valor de A, ¿sí? Siempre hablando de positivo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy entre 0 y 1? ¿Sí? 0 por 0,8, 0,6, fíjense que pasa al revés, ¿sí? Se va ensanchando la función, ¿sí? Entonces, uno dice que decrece y crece más lento, ¿está? Obviamente nunca puede ser 0, pero cuando hago negativo, ¿qué pasa? Y bueno, se invierte. Si eso es lo que uno dice, que cuando A es positivo, la parábola está sonriente, y cuando A es negativo, la parábola está triste, ¿sí? Ahora, fíjense que pasa lo mismo que recién, ¿sí? A medida que el módulo de A, ¿sí?, se hace más grande, la parábola se va ¿sí?, acercándose al eje X, al eje Y, perdón, ¿sí? Fíjense que cuando A es negativo, cambia las regiones de crecimiento y decrecimiento. ¿Por qué? Porque fíjense, para A positivo, yo venía decreciendo, llegaba al vértice y crecía, ¿sí? Ahora, cuando A es negativo es al revés. Yo vengo creciendo, llego al vértice y decrezco, ¿sí? ¿Está? ¿Quedó claro? Bien, ahora vamos a ver qué pasa cuando cambio B. ¿Qué pasa cuando cambio B? ¿Qué es lo que me va a pasar? Y bueno, me va a cambiar seguro que la posición del vértice. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, la posición del vértice dependía de B, ¿sí? Y eso va a hacer que varíe toda la parábola, ¿sí? Fíjense, cuando yo me voy haciendo cada vez más grande, ¿sí? ¿Se acuerdan que el X del vértice era menos B? ¿Sí? Por eso yo me voy corriendo para la parte negativa, tanto en X como en Y, ¿sí? Y cuando me voy a la parte negativa, ¿sí? Ahora me voy para la parte del X positivo, porque era menos B, ¿sí? Y en Y siempre me voy para abajo. Siempre me voy para abajo. ¿Por qué? Porque además de B, también dependo de A y de C, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago variar C? Sí, también me va a variar la posición del eje, pero fíjense qué diferencia que hay. ¿Qué me hace C? Simplemente me hace variar al X, mejor dicho, lo único que me hace es variar al eje, a la coordenada Y del vértice, ¿sí? Y eso también lo vimos en la fórmula, porque si ustedes se acuerdan, X del vértice no depende del valor C, ¿sí? En cambio, Y del vértice sí depende del valor C, ¿sí? Entonces, cuando C es más negativo, la parábola se va más abajo, ¿sí? Es la misma parábola, pero corrida, por ejemplo, entre 1 y 2, ¿sí? Yo la corro un lugar para arriba, ¿sí? Si C es igual a 5, me voy a ir a este punto de acá, ¿sí? Vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque yo me corrí 5 lugares para arriba. ¿Respecto a qué parábola? Respecto a la parábola x al cuadrado, ¿sí? ¿Quedó claro entonces cómo varían los coeficientes? Esto está en las filminas, así que pueden jugar con esta página, ¿sí? Y ver cómo varían los coeficientes, cómo varía la forma de la parábola según los coeficientes, ¿sí? ¿Por qué está bueno saber más o menos estas cosas? Y bueno, porque uno ya ve los coeficientes y se la tiene que graficar,
más o menos la puede graficar, ¿sí? O puede ver si está haciendo bien o no las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes saben que el vértice está, por ejemplo, la de recién, ¿sí? Si ustedes saben que el vértice está acá y A es positivo, saben que no tienen raíces, ¿sí? Por ejemplo. Entonces ya automáticamente, sin hacer ninguna cuenta, saben que no tiene raíces. Ahora, si A es negativo, ustedes saben que van a tener seguro 2 raíces. Entonces, si hacen las cuentas y le queda una raíz o le queda que no tiene raíces, es porque en algún lado se equivocaron al hacer las cuentas, ¿sí? Eso es lo que yo siempre lo digo, siempre es mejor entender el ejercicio que hacer mecánicamente las cosas, ¿sí? Bien, volvamos a la presentación. Ya terminamos. ¿Cómo seguimos? Bueno, hasta ahora vimos solamente que lo que se llama la función general de una recta, de una parábola, era x cuadrado más bx más c, ¿sí? Pero si yo conozco x del vértice e y del vértice, ¿sí? Yo puedo escribir a la parábola en lo que se llama la forma canónica, ¿sí? Que es de esta manera, ¿está? Fíjense que el coeficiente principal siempre lo voy a necesitar, ¿sí? Entonces, si yo conozco x del vértice e y del vértice, o si yo tengo la parábola escrita de esta forma, ¿sí? Como y algunos lo ponen como y menos y del vértice, ¿sí? Pero es lo mismo. Como y igual a un número por x menos otro número al cuadrado más otro número, ¿sí? Porque en este caso ahora los coeficientes son a, x del vértice, y del vértice, ¿sí? Esos son números fijos. Para cada parábola son números determinados, ¿sí? Entonces yo automáticamente ya sé cuánto vale o dónde está el vértice, ¿sí? No solamente es el vértice, sino sé para dónde va a apuntar la parábola, ¿sí? Entonces ya la puedo graficar sin hacer nada, ¿está? Y analizando como analizábamos recién, si A es 5, yo sé que la parábola la tengo que hacer más abierta. Si A es 0 es un medio, la parábola la tengo que hacer más cerrada, ¿sí? Y si A es negativo, la parábola la tengo que hacer para abajo, ¿sí? Bien. Le hago una pregunta. Sí. En los ejercicios, por ejemplo, nos da el valor de A y nos dan la coordenada de X vértice e Y vértice. Listo. Para obtener una función hay que tirarle un valor random de X y ahí sale No, ya. ya es esa, ¿sí? La ecuación es esa. Sí, si yo tengo, por ejemplo, que A es 3, ¿sí? Y el vértice es el punto 2, 1, ¿sí? Entonces ya automáticamente sé que la parábola es igual a 3 por x menos 2, ¿sí? Al cuadrado más 1, ¿sí? Ahí está, esta es la ecuación de la parábola. Si ustedes la quieren pasar a la forma ax más b, bla, 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 ¿qué hacen? Y bueno, hacen esta cuenta, ¿sí? Entonces esto es 3 por esto, ¿qué me queda? X al cuadrado menos 4x más 4, ¿sí? Más 1, ¿sí? Que ahora distributiva. Me queda 3x al cuadrado menos 3 por 4, 12x, 3 por 4, 12, más 1, ¿sí? Y ahora que digo, 3x al cuadrado menos 12x más 13, ¿sí? Y ahí la tengo escrita en la otra forma, en la forma común que vimos, que vimos hasta ahora. La forma de Bhaskara es, por así decir. Esta es la forma de Bhaskara, sí. Sí, en donde acá está A, que siempre es el mismo A, por eso se pone A. Este es B y este es C. Y ¿Sí? para hacerlo de la forma factorizada. Bueno, ahora vamos. ¿Sí? Para hacerlo de la forma factorizada, sí o sí tienen que primero. Ese es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Primero, sí o sí tienen que conocer las raíces, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí aplicamos la fórmula resolvente,
que me acordé que se decía fórmula resolvente. ¿Cuál es la fórmula resolvente? Y sí, es Bhaskara la fórmula, también se la llama como fórmula resolvente, ¿sí? Aplico las raíces, y si tiene raíces, porque una parábola puede no tener raíces, entonces esta es la forma factorizada, ¿sí? En donde x1 y x2 son los valores que me da Bhaskara, ¿sí? Son los valores de la raíz. ¿Por qué? Porque Bhaskara, ¿se acuerdan que cuando vimos Bhaskara dijimos, bueno, tiene que estar evaluada a 0, ¿sí? Chicos, faltan 5 minutos. Si se corta, arrancamos de una porque ya falta poquito y terminamos, ¿sí? Justamente, para aplicar Bhaskara yo tenía que la ecuación tenía que estar igualada a 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué estoy haciendo en realidad cuando aplico Bhaskara? Estoy sacando las raíces de una función cuadrática, ¿sí? Nada más y nada menos. ¿Y qué son las raíces de una función cuadrática? Y bueno, ¿dónde corta el eje X? ¿Sí? Entonces, si tiene raíces, entonces la forma factorizada es esa de ahí, ¿sí? Si quieren, vamos a hacerlo. Ya que tenemos esto acá, vamos a sacar las raíces de esa ecuación. Primero, les voy a preguntar. Ajá, vamos a ver. ¿Tiene raíces esta ecuación? A ver si entendieron lo que yo les quería decir. No se llega a ver, profe, córrale un poquito. Yo tengo que... No tiene. ¿Por qué? Porque va hacia arriba y Sí. arranca en 13. No arranca en 13. Ojo, ojo. ¿Sí? Fíjate que el vértice arranca en 2, si querés. ¿Sí? En 2, 1. Ah, ok, listo. ¿Está? ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que uno puede decir, bueno, está 13, lo que pasa es que también hay que analizar estos dos valores, ¿sí? Claro, hay que ver B cuando Claro, esté definido. exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué sé de esta parábola? Y bueno, si yo tengo los ejes acá, ¿sí? Yo sé que el vértice está en 2, 1, o sea que este es 2 y este es 1, ¿sí? O sea que el vértice está acá. Y después, como bien dijiste, va para arriba. Entonces, ¿tiene raíces? No. Negativo. Negativo, exactamente. Entonces ya ven que el análisis sirve, bueno, porque yo ya sé directamente que ni hago Bhaskara, ni siquiera me fijo en el discriminante, ¿sí? ¿Cómo lo podemos comprobar? Y bueno, vamos a hallar el discriminante y vamos a ver que el discriminante, ¿cómo tiene que dar el discriminante? Para que no tenga raíz. ¿Sí? Un número, la raíz tiene que ser negativo. Claro, o sea, si se acuerdan, ¿cuál era el discriminante? Era b cuadrado menos No, va 4 por a por c. ¿Sí? ¿Quién es b? Menos 12. Menos 12 al cuadrado. ¿Sí? Menos 4, A quién es, por 3, y C quién es, 13. ¿Sí? Ahora, fíjense, 3 por 4, 12, ¿no? Y 12 por 13 va a ser mayor que 12 al cuadrado. Entonces yo ya sé que este número es negativo. ¿Sí? Yo sé que este número es negativo, es menor que 0. ¿Está? Entonces, efectivamente comprobamos que no va a tener solución. ¿Sí? Pero si tendría solución, yo ahí sacaría un x1 y un x2 y podría escribir a la ecuación en su forma factorizada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se escribe una ecuación cuadrática? Se escribe de tres formas. De la forma común, ax cuadrado más bx más c. De la forma canónica, ¿sí? Que es a por x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice. O de la forma factorizada, que es a por x menos x1 por x menos x2. ¿Sí? Bien, ¿de qué depende de cómo lo escribe? Bueno, de los datos que yo tenga. ¿Sí? Bueno, habíamos dicho, ¿no? ¿Cuál es la propiedad del foco y de la directriz? ¿Sí? Que justamente cualquier punto sobre la parábola está a la misma distancia del foco que de la directriz. ¿Sí? ¿Qué significa? Bueno, si yo tengo el punto acá,
distancia es la misma que esta distancia, y si yo tengo el punto acá, esta distancia es la misma que esta distancia, ¿sí? Obviamente la directriz siempre es la distancia tomada perpendicular, ¿no? Al punto, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cómo calculamos la ecuación de la parábola teniendo estos datos? Y bueno, yo tengo que aplicar esta definición o esta propiedad que tienen cualquier punto al foco y a la directriz, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Y bueno, vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Primero, una de las cosas que yo ya sé automáticamente, ¿sí? Si yo tengo que el foco es un punto, ¿no? Yo tengo que el foco tiene coordenadas 2, menos 1, ¿sí? Y la directriz es una recta y igual a menos 6, ¿sí? Es decir, es la recta que pasa por el menos 6, ¿sí? Bien, yo ya sé acá automáticamente la coordenada X del foco, ¿sí? Es más, ya puedo sacar cuánto vale el foco teniendo estos dos datos, ¿sí? Después veo si me sirve o no me sirve. ¿Por qué? ¿Cómo hago para sacar el foco de acá? Yo no me importa cuál es la parábola, ¿sí? Perdón, ¿cómo hago para sacar el vértice? ¿Sí? No me importa cuál sea la parábola, yo sé que está a la misma distancia del foco y de la directriz, ¿sí? Entonces, si yo tengo acá los ejes, ¿el foco dónde va a estar? Acá tengo 2 y acá tengo menos 1, ¿sí? Va a estar acá. ¿Y la directriz cuál va a ser? Bueno, 1, 2, 3, 4, vamos a suponer que el menos 6 está por acá. La directriz es toda esta, ¿sí? Entonces, ¿sí? Como el gráfico se ve bien, yo tengo que el foco también no va a estar en cualquier lugar. También va a estar en el eje de simetría de la parábola, ¿sí? Por lo tanto, el vértice va a estar en algún lugar, ¿sí? Entre este punto y este punto, ¿sí? ¿En qué lugar? ¿En cualquier lugar? No, va a estar en el medio de esos dos puntos. ¿Por qué? Porque esta distancia tiene que ser igual a esta distancia. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo hago para sacar el punto medio? Bueno, tengo que sacar el punto medio entre menos 1 y 6. ¿Qué cuál es? ¿Sí? Es decir, yo ya sé que X del vértice va a ser 2. ¿Sí? Y Y del vértice va a ser justamente el punto medio entre acá. O sea que va a ser menos 6 menos 1 sobre 2. ¿Sí? Este se va con este. Va a ser menos 6 más 1, menos 5 medios. ¿Sí? Ya conozco X del vértice y Y del vértice. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, supiese... No, es más, hasta sé para No, dónde va a ir. profe, es menos 3,5. ¿Por qué menos 3,5? Si Porque es... es menos 7 sobre 2. No, porque es menos y menos. Es el punto medio. Pero entre menos 1 y menos 6, el punto medio no es menos 3,5. Si yo tengo menos 5 de distancia entre menos 1 A y ver, menos 6. ¿y qué hice yo acá? Mal. Porque esto qué es, esto es... Es menos 6 más menos 1, todo eso sobre 2. Ah, claro, eso es lo que hice mal. Calculé mal el punto medio. Gracias, Claro, porque el punto medio no es... ¿Cómo se calcula el punto medio? El punto medio entre dos puntos, ¿sí? Es x1 más x2 sobre 2, ¿sí? Yo puse menos. ¿Está? Ahí me confundí. ¿Está?
Entonces, gracias por la aclaración. Entonces, ahora sí, ¿cuál es x del vértice? Es menos 1, menos 6, menos, más, menos 1, sobre 2. ¿Sí? Y ahora sí, entonces es, como dijo el compañero, es menos 7 medios. ¿Sí? Gracias. ¿Está? Bueno, entonces yo ya sé que el vértice está ahí. Si yo conozco, no es necesario conocerla. ¿Para dónde va a ir la ecuación? ¿Para arriba o para abajo? Arriba. Para arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque el foco, ¿sí? Siempre, digamos, la parábola siempre encierra el foco, ¿sí? Nunca cruza la directriz. O sea que yo ya sé que no me importa qué forma, pero yo ya sé que la parábola va a ser esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo ya conozco que voy a tener dos raíces, ¿sí? Bueno, vamos a hallar la ecuación de esa parábola. ¿Cómo hago? Y bueno, me planteo un punto cualquiera, ¿sí? Un punto cualquiera. Por ejemplo, este, ¿sí? Este punto es XY, ¿sí? Que cumple la parábola. Entonces yo ya sé que esta distancia, ¿sí? De 1 va a ser igual a esta distancia de 2, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son, cómo calcular esas distancias. ¿Sí? ¿Cómo calculo la distancia entre dos puntos? ¿Sí? La distancia entre dos puntos es la raíz cuadrada de x1 o x2 menos x1 al cuadrado, ¿sí? Más y2 menos y1 al cuadrado, ¿sí? Donde x1 y 1 es un punto que puede ser el vértice y x2 y 2 es otro punto que es xy, ¿sí? Entonces lo voy a reemplazar. Voy a cambiar el marcador porque este está medio... ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo esa distancia 2? Me queda la raíz cuadrada de, ¿sí? Vamos a escribirlo porque va a ser mejor. Vamos a escribirlo como esto al cuadrado, ¿sí? Entonces va a ser x2 es lo que es este punto, ¿sí? Que yo llamé x. Y x1 es el vértice, ¿sí? O sea que va a ser 2 al cuadrado más. Y 2 es y menos. Y 1 que es y del vértice va a ser menos 1 al cuadrado, ¿sí? Entonces la distancia 2 al cuadrado va a ser igual a x menos 2 al cuadrado más, y acá que me queda, y más 1 al cuadrado, ¿sí? Bien, ¿y la distancia 1 qué va a ser? Y bueno, va a ser la distancia que hay entre este punto y este punto de acá. Que este punto de acá, ¿qué coordenadas va a tener? Y va a tener coordenadas x menos 6, ¿sí? Porque la x va a ser la misma y ya vimos que la directriz es la recta que pasa por menos 6, ¿sí? O sea que si planteo esto, cuando yo acá reemplace x menos x va a ser 0, o sea que me va a quedar que de 1 al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A y menos 6 todo al cuadrado, ¿sí? El menos se va con el menos, o sea que me queda que de 1 al cuadrado va a ser igual a y más 6 todo al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué dejé esto al cuadrado? Y bueno, porque si D1 es igual a D2 por las propiedades, entonces D1 al cuadrado tiene que ser igual a D2 al cuadrado. Si entonces me planteo eso, D1 al cuadrado tiene que ser igual a D2 al cuadrado, ¿sí? Porque las distancias son las mismas. Y ahora voy a borrar el gráfico.
Profe, ¿tiene algo que ver con Pitágoras esto o no? Tiene que ver con Pitágoras. De hecho, las distancias se calculan con Pitágoras. ¿Sí? Digamos, esto que yo escribí acá no es nada más y nada menos que Pitágoras. Es la hipotenusa al cuadrado, es eh, los catetos al cuadrado. ¿Sí? Si uno, bueno, lástima que borré, pero si uno hace, ¿sí? Plantea dos puntos y ve la distancia, y bueno, es este al cuadrado más este al cuadrado. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué me sale de este planteo? Bueno, a D2 la tengo ahí. Ah, lo acabé de borrar. Bueno. ¿Sí? Vamos a borrar todo esto. Las desventajas de tener un pizarrón chiquitito. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ser igual a I más 6 al cuadrado. ¿Sí? ¿Y cómo sigo ahora? Y bueno, tengo que empezar a resolver. ¿Sí? Resuelvo todos los cuadrados. ¿Qué me queda? De este es x al cuadrado menos 4x más 4. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los cuadrados era el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo? ¿Sí? Que en este caso sería x por menos 2, por eso me queda menos 4. ¿Sí? Más el segundo al cuadrado, que sería menos 2 al cuadrado, que es 4. Más, ¿cómo me quedaría? Y al cuadrado más 2 veces y, ¿sí? Más 1. Eso es igual a ¿qué? A y al cuadrado más 12i más 36. ¿Sí? Ahora, fíjense que de este lado de la igualdad tengo i cuadrado y de este lado de la igualdad tengo i cuadrado, ¿sí? Y los dos son positivos, porque acá es como que hay un menos. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa con esto? Y bueno, se cancelan. ¿Sí? ¿Y ahora qué tengo que poner? Y bueno, tengo que poner ahí en función de x. ¿Sí? Entonces paso todos los números y todo lo que tiene x para un lado y todo lo que tiene y para el otro. ¿Sí? Entonces en este caso me queda x al cuadrado menos 4x. Y acá me queda 4 más 1 más 5. ¿Sí? Y el 36 lo paso para el otro lado restando. Eso va a ser igual a ¿qué? Tenía 12i y este 2i lo paso para el otro lado restando, ¿no? Menos i, ¿sí? Porque estaba sumando. Entonces, y ahí casi ya casi que la tengo, ¿no? Porque esto es x al cuadrado menos 4x, ¿sí? 5 menos 36 menos 31. Esto es igual a 12 menos 2, 10i, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué hago? Y bueno, la i pasa dividiendo, ¿está? O sea que i es igual, ¿sí? Para pasar 10 dividiendo, me quedaría 10 dividiendo todos estos términos y se distribuye, ¿no? O sea que, ¿qué significa eso? Que me queda x cuadrado sobre 10 menos 4 décimos de x menos 31 décimos, ¿sí? Y ahí tengo la expresión de la cuadrática. ¿Está? Ahora, ¿sí? Vamos a ver si hicimos bien. ¿Cómo era el x del vértice? ¿Cómo se sacaba? ¿Se acuerdan? Era menos b sobre 2 por a, ¿no? ¿Sí? ¿Quién es a ahora? Yo tengo que para esta parábola a es un décimo. ¿Sí? B es menos 4 décimos. ¿Sí? Y C es menos 31 décimos. ¿Está? Entonces, si yo reemplazo acá, ¿qué sería? X del vértice es igual a menos B menos 4 décimos sobre 2 por A, que podríamos ponerlo como 2
décimos, ¿sí? ¿Y esto cuánto da? Profe, el signo del 4 décimos. Es menos, ¿no? Hoy estoy, Exactamente. que ya me había dado cuenta que algo hice mal porque acá me da -2 y me tiene que dar 2. Si ustedes se acuerdan, el X del vértice era 2, ¿sí? Y el menos con el menos se van, ¿sí? Que me había comido este menos de acá. Y esto es 2, ¿sí? Que si ustedes se acuerdan, habíamos analizado que justamente que el vértice tenía que pasar por X de igual a 2, ¿sí? Bien. Bueno, yo creo que hasta acá estamos bien.